Hoy en nuestra sesión en línea, en la que exploraremos formas de integrar a los jóvenes en la estrategia de respuesta a la crisis de COVID-19. Esperamos que estén sanos y seguros en estos tiempos de incertidumbre. Mi nombre es Raida Maná y soy miembro del equipo de IAVE. Nuestra organización prometida en ayudar a los voluntarios y a las organizaciones de voluntariado a enfrentar los desafíos que se presentan con el brote del coronavirus a nivel global. En respuesta a la situación, hemos preparado una serie de webinars y recursos, incluido nuestro fondo COVID-19, para apoyar actividades de preparación, contención, respuesta y recuperación dirigidas por voluntarios. Este fondo ayudará a garantizar que las organizaciones de voluntariado tengan recursos para continuar esfuerzos críticos de voluntariado en este momento de gran necesidad. El webinar de hoy estamos muy contentos de hacerlo en conjunto con nuestros colegas de América Solidaria, una ONG con más de 17 años de experiencia trabajando para que ningún niño o niña sea vulnerado o excluido en el continente, articulando distintos actores de la sociedad para lograr un trabajo colaborativo. Esto se hace a través de voluntariados profesionales y corporativos por medio de una línea de educación y formación en ciudadanía global para adolescentes y docentes. Justamente ese es el tema que queremos tocar hoy. Cómo responder a la crisis del COVID-19 nos está obligando a tomar a muchas organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica y en el mundo a repensar cómo llegar y cómo hacer parte de los jóvenes de sus instituciones de una forma estratégica. Hoy, Camila Ponce, directora del área de educación en solidaridad global de la Fundación América Solidaria Internacional, va a compartir con nosotros diversas metodologías para trabajar con los adolescentes de América Latina y el Caribe, haciendo énfasis en experiencias e ideas en el terreno. Un par de anuncios antes de entrar ya en materia y darle la palabra a nuestro moderador. Este seminario web está siendo grabado y estará disponible en nuestro sitio web de respuesta COVID-19, iave.org/COVID-19. Para preguntas, pueden ver que tenemos una cajita que dice questions. Ahí la pueden escribir y nuestro moderador las transmitirá a nuestra presentadora. Me gustaría a nuestro moderador para la sesión de hoy, Sebastián Zulueta. Sebastián es el secretario ejecutivo de la Fundación América Solidaria Internacional. Además, es presidente del directorio de la Corporación Instituto de la Sordera, que busca una educación inclusiva y de calidad para niños y niñas sordos. Es miembro del directorio de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que agrupa más de 220 organizaciones de la sociedad civil chilena. Fue director ejecutivo de Corporación Nuestra Casa, que trabaja con personas en situación de calle desde un enfoque participativo y afectivo. También fue director de aprendizaje y servicio en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que impulsa un enfoque pedagógico solidario en cursos universitarios. Y también fue profesor de la Cátedra de Voluntariado Social en el Instituto de Sociología de la misma universidad. Sebastián es ingeniero comercial y estudió Ingeniería Comercial y Ciencias Económicas y Administrativas y tiene un máster en Sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Sebastián, por liderar esta sesión y bienvenidos todos. Muchas gracias. No sé si debo activar mi cámara. Gracias, Raida, por la presentación. Quisiera hacer una pequeña introducción antes de presentar a Camila Ponce, que es nuestra presentadora principal. Entonces voy a hacer algunas observaciones iniciales para introducir a Camila. Luego vamos a ver cómo integrar a los jóvenes a la estrategia de respuesta de las organizaciones sociales, que es la presentación principal de Camila, y por último la sesión de preguntas y respuestas, y daremos
un cierre. Esto no debería durar más de una hora, así que preparémonos para este gran conversatorio. Ok, como introducción inicial, quisiera comenzar planteando que como planeta estábamos celebrando, creímos que habíamos triunfado en 1948 cuando se firma la Declaración de los Derechos Humanos. Luego creímos que habíamos triunfado cuando 11 años después, en 1959, se firma la Declaración de los Derechos del Niño y 30 años después se ratifica a través del Convenio de Derechos del Niño que incorporaba a los niños y a la adolescencia. Tanto estábamos celebrando el triunfo que muchas y muchos criticamos fuertemente a los países que no firmaron esa convención. En nuestro gran continente americano, solo Estados Unidos de Norteamérica no lo firmó, porque decíamos que era tan importante ratificar este proceso. Y sin embargo, hoy día nos damos cuenta que esa convención y que esa declaración de derechos no se está cumpliendo. No se está cumpliendo en ninguno de sus principios a cabalidad. La convención presenta 4 principios: el derecho a la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a la participación y a ser escuchados. Y especialmente no se están cumpliendo este último principio, que establece que cuando los adultos, las adultas toman decisiones que pueden afectar a la niñez y a la adolescencia, ellas y ellos tienen el derecho a decir lo que piensan, cuál es su opinión y que sea tomada en cuenta. Tengo un par de diapositivas aquí que nos muestran cómo esto se está viendo en los grandes procesos que estamos viviendo en nuestro continente. Sabemos que el último año, el año 2019, fue escenario de grandes estallidos sociales en Bolivia, en Ecuador, en Haití, en Chile. La diapositiva anterior mostraba cómo escolares habían iniciado el proceso del estallido social porque habían aumentado el precio del pasaje del metro, y esto inició un proceso en que dio cabida a las mayores movilizaciones de la historia de nuestro país, que desembocaron en una reflexión de que debíamos tener una nueva constitución en Chile. Se impulsó porque distintos grupos que han sido históricamente marginados de las decisiones políticas fueran incorporados, grupos como los pueblos originarios, como las mujeres exigiendo paridad de género, como los grupos, las personas independientes que no pertenecen a partidos políticos, y celebraron todas esas peticiones, excepto una: que se incorporaran a las niñas, a los niños y a los adolescentes en el proceso de reflexión constitucional. Esto nos muestra que ese derecho a la participación está afuera. Y también hoy día vemos en la diapositiva siguiente cómo es la infancia y la adolescencia la que es vista como tal vez por muchas personas las que menos están sufriendo el impacto del COVID, porque el virus les afecta menos a ellas y a ellos. Y sin embargo, lo que está hoy día pasando es que la pobreza infantil y adolescente se está disparando. El nivel de abusos y de violaciones dentro de los hogares también se está disparando. Estamos viendo cómo se están cerrando los colegios, cómo existe un riesgo altísimo, como señala la UNICEF, de que niñas, niños y adolescentes que estaban a punto de dejar las escuelas o ser expulsadas de las escuelas porque el sistema educacional no las integraba, hoy día corren más riesgo que nunca de dejar para siempre el proceso educativo. Entonces estamos viendo cómo hoy día se está invisibilizando a la niñez y a la adolescencia en esta gran crisis. Y estamos viendo, en resumen, cómo somos testigos de un continente donde se está dejando de lado
a la niñez y a la adolescencia. Recordemos que si es que comparamos los porcentajes de pobreza en general, llegamos en nuestro continente a un 32%, pero si solo dejamos a las niñas, niños y adolescentes, esa pobreza aumenta a un 47%, casi la mitad de nuestro continente, que está conformado por niños y niñas, vive en situación de pobreza. Eso nos dice que no hemos cumplido la promesa que firmamos en la Declaración y en la Convención de los Derechos de la Infancia. Yo solo puedo terminar recordando unas palabras de Pablo Neruda, que alguna vez le preguntaron en España, cuando había estallado la revolución y la guerra civil, le preguntaban por qué no está cantando a la belleza y por qué su poesía está tan amarga. Entonces él escribe estos versos. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Hoy, la realidad de nuestro continente tiene un dolor fuerte, que es la pobreza infantil. Esa sangre es sangre de niños, niñas y adolescentes. Creemos firmemente que hay que cambiar la forma de entender la educación para que quienes van a ser parte de las futuras generaciones, quienes van a ser las tomadoras y los tomadores de decisiones, no cometan los mismos errores que se han cometido hasta este momento y que puedan transformar la forma no solo de pensar y de escribir documentos, sino que la forma de vivir en valores y también de convivir en un escenario político que no deje a nadie atrás, especialmente a las niñas y a los niños. Es por eso que ahora dejo con ustedes a Camila Ponce, quien se ha especializado en temas de pedagogía de la solidaridad. Ella es nuestra directora de Educación en Solidaridad Global en América Solidaria. Es coordinadora también del movimiento de New University Action, que busca promover una educación de calidad en Chile. Le voy a dejar a ella también un espacio para poder hacer un énfasis en aspectos de su reseña biográfica que considere pertinente para esto, y estoy seguro que vamos a disfrutar mucho sus palabras. Camila, te dejo con la audiencia. Ahora sí, me confirman si es que ven bien mi pantalla. ¿Sí? ¿Se está viendo? Muy bien. Súper. Bueno, mi nombre es Camila Ponce, también soy chilena, al igual que Sebastián. Venimos de esta franja angosta y larga que está en América del Sur. Tengo 30 años y soy profesora general básica. Partí con esta idea de cómo impactar en el aprendizaje de las personas, de los niños y las niñas, adolescentes y también adultos. Que llevamos este niño dentro y que tenemos una actitud, o a veces perdemos esa actitud de seguir aprendiendo. Luego estuve, al igual que Sebastián, no nos topamos en área, no nos topamos en años, en la Universidad Católica, trabajando como coordinadora del programa de aprendizaje y servicio, una metodología que busca principalmente buscar un puente entre la universidad, que es gestora del conocimiento, y que se conecta con las necesidades de las personas, de las comunidades y de los territorios. Y también reconoce al territorio como un actor que es sabio y que también puede decidir, crear, inventar la solución que necesitan conjuntamente con la academia que investiga. Y aprendizaje de servicio va buscando ese puente con las metodologías. Y ahí me desenvolví muchos años para luego llegar a América Solidaria, a un programa que es el Concausa, que es un movimiento que existe en América Latina y el Caribe de adolescentes que buscan cambiar el mundo a partir de la acción de proyectos que ellos crean y lideran. Están repartidos por más de 16 países de nuestra región, aportando con su granito de arena. Ya llevamos
partió en el año 2016 y luego ese proyecto se robó el corazón de América Solidaria y termina transformándose en un área que busca desde metodologías activas, metodologías en base a proyectos, metodología en base a aprendizaje-servicio, impactar en la formación de los adolescentes y cambiar un poco el paradigma en cómo nos estábamos relacionando con la infancia y la adolescencia también. Entonces les voy a contar un poco más de eso, un poco, así para que entiendan cuáles son los enfoques detrás de las metodologías que hoy día estamos utilizando, tanto de manera permanente como las adaptaciones que estamos teniendo hoy día a partir de la crisis sanitaria. Entonces, con esta urgencia de que esta adolescencia e infancia que vive en contexto de pobreza no puede esperar, es que nos hacemos esta pregunta de cómo integrarlos a ellos y a ellas en las estrategias de respuesta que diseñan nuestras organizaciones sociales. Entonces, lo primero es como contarle un poco el escenario regional de la juventud. Si bien no vamos a hablar de las cifras propiamente tal, de cuántos adolescentes tenemos, sí vamos a hablar de las características que ellos tienen en cuanto a sus deseos, cómo se mueven y las inquietudes que nosotras tenemos que ir escuchando como para poder crear metodologías y estrategias que sean pertinentes y puedan ser apropiadas por ellos y ellas. Esta diapositiva, que es de CEPAL, al final de mi presentación, y después la podemos compartir, van a estar todos los links de cuáles fueron los distintos, tanto papers como documentos, de los cuales hoy día yo voy a hacer referencia para que puedan indagar un poco más. Este documento es bastante reciente, fue publicado creo que a finales del año pasado, principios de este, por parte de CEPAL, en donde nos hablan de cómo la adolescencia se desenvuelve en esta era digital. Y para poder crear una estrategia que efectivamente llega a la adolescencia, tenemos que entender dónde está la adolescencia en este mundo digital, ya que muchas de las herramientas que vamos hoy día a repensar tienen que ver con medios digitales. Entonces acá tenemos una radiografía que nos muestra como primer dato interesante que los adolescentes se conectan mucho más por teléfonos móviles que por computadoras. ¿Eso qué quiere decir? Que el tipo de estrategia que vayamos diseñando no tiene que ser una página web pesada o que no tenga una página web que muchas veces no está configurada para teléfono, sino que tiene que ser más bien cualquier tipo de formato que pueda ser visible, entendible y replicable por estos medios digitales que son más bien móviles. Luego, si se dan cuenta, en el Triángulo Norte, que está más bien compuesto por Guatemala, El Salvador, acá no se ven, pero es la misma situación en Honduras o Belice, tienen muy bajo acceso a Internet. Entonces, si queremos llegar a esas comunidades, pensar de que van a poder acceder a un e-learning o que van a poder acceder a alguna plataforma virtual para entretenerse, para capacitarse o para poder hacer acción, va a ser muy complejo. Entonces, pensar en la adolescencia también es pensar en una diversidad de estrategias para poder llegar a ellos y a ellas. También en este informe nos habla de que si es que queremos llegar al Caribe en particular, el Caribe que en todas las islas, a excepción de Haití, sí tienen alto acceso a Internet, son más del 80% de los adolescentes llega a Internet, y también llega mucho por computadoras estáticas de casa. Entonces ahí podemos complejizar quizás la llegada en cómo generamos una educación en línea o procesos más permanentes, ya que ellos y ellas podrían llegar a hacerlo. En el caso del Cono Sur es bastante dispar. La situación de Perú y Bolivia es muy semejante al Triángulo Norte. En cambio, Chile, Argentina y Uruguay comienzan a tener una realidad como porcentajes mucho más altos en el acceso a Internet. Entonces, un paso como primera acción, detenernos, pensar cuál es la comunidad con la cual queremos trabajar y a partir de conocer la comunidad en la cual estamos trabajando, comenzar a armar estrategias que efectivamente podamos aplicar. La segunda diapositiva les muestro la portada de un documento que creamos en el 2008 conjuntamente con CEPAL y UNICEF. Acá participaron 92 adolescentes de 26 países distintos de la región. En esta declaración, y enganchándome o linkeando con lo que nos compartía
Sea Zulueta, que hablaba de estos 30 años en la conmemoración de la creación de los derechos para la infancia y la adolescencia. Nos juntamos 30 años después, en víspera de los 30 años, nos juntamos en el año 2018, a pensar conjuntamente con la adolescencia diversa de 26 países de América Latina. Algunos hablaban portugués, otros hablaban inglés, otros hablaban español, que era como esa tensión y también lo enriquecido que fue de la conversación, y ver hacia atrás el camino recorrido, reconocer cuáles eran los grandes avances que habíamos tenido, pero también reconocer cuáles eran los principales temas que afectaban y que les dolía a la adolescencia. De estos temas salieron 5: violencia, educación, género, identidad y participación. También va a estar el link para este documento. Es muy interesante porque no habla desde el tecnicismo ni de datos estadísticos que los gobiernos les puedan insumar a Naciones Unidas, en este caso CEPAL, sino que habla de cómo ellos lo ven, cómo ellos lo sienten, cómo ellos inclusive se ocupan y contribuyen a la solución o el diagnóstico de estas temáticas, y cuáles son los aspectos que ellos también piden. Así como se comprometen, también ellos fueron capaces de decir: nos gustaría que pasara esto. Y en cada uno de estos temas, el tema de la violencia, la educación, el género, la identidad y la participación son temas sensibles. Nuestro programa, como les contaba al principio, el Concausa, que es de un movimiento juvenil, en el ámbito de la educación es uno de los primeros temas de sensible como dolor de la adolescencia. Ellos son protagonistas de vivir en primera persona las diferencias en sus procesos pedagógicos, de sentir que no tienen herramientas, y de que no se sienten capaces para luego poder desenvolverse en un mundo que antes de la pandemia era cambiante y complejo, post pandemia va a ser aún más difícil. Nos cuentan desde la violencia, y en primeras personas, que es como quizás lo más impactante de acompañar estos procesos de todos quienes somos parte en el equipo de América Solidaria, de Caserta también, Fundación Amiga, UNICEF y CEPAL, que es darnos cuenta cómo la violencia no solamente somos el continente más violento, sino que cómo golpea a las mujeres y cómo golpea a los niños y a las niñas. Cómo ellos lo manifiestan, inclusive desde la naturalización de sus prácticas violentas dentro de la escuela, que hoy día lo catalogamos bullying, y que hace un par de años simplemente era una manera graciosa en cómo nos relacionábamos. Y que esto cruzado con los medios digitales, ellos aún hacen como piden más ayuda en que en como la prontitud de abordar estas temáticas, y el área digital agudiza tus espacios de exposición y tus espacios en los cuales te estás sintiendo agredido, no solamente cuando voy a la escuela, sino que cuando regreso a la casa se mantiene esa violencia. Luego el género, y que quizá para muchos países de América Latina y el Caribe vivimos jornadas históricas este año, en el 8 de marzo, masivas, reivindicatorias, pero que cuando hacemos un zoom a la realidad de lo que está pasando en la adolescencia, quizás se queda en frases o consignas, pero no se manifiesta en realidades, en donde seguimos teniendo niñas que creen que no pueden ser científicas o que no pueden relacionarse en el ámbito digitales o computacionales, en donde seguimos teniendo mayor rol de cuidado por parte de mujeres menores de edad en sus casas, y así un sinfín de características que podemos ir profundizando en este documento. Y quizás el punto 4 es uno de los más interesantes, porque yo creo que desafía a las generaciones, quizás yo creo que más viejas que yo, ya que yo tengo 30, me desafía a ratos, lo admito, así que no quiero ni imaginar cómo desafía a Seba Zulueta, que no vamos a revelar la edad que tiene en este medio, es innecesario, pero hablan de la identidad. Y si bien han habido procesos muy desafiantes, contraculturales quizás, para poder aceptar opciones sexuales, hoy día la adolescencia nos pone aún más en tensión, teniendo nuevos tipos de relaciones que son más bien abiertas, de relaciones que son de más que con una sola persona necesariamente, y no solamente un género, o no solamente en cómo yo me quiero manifestar, en cómo me visto, en cómo me siento siendo yo misma,
y ellos demandan que se les pueda respetar las distintas exploraciones o maneras que ellos quieren ir manifestando cuál es su identidad. Y pongo de último, quizá uno de los más importantes, o uno de los elementos que luego se transforma en un enfoque en nuestra estrategia en América Solidaria, que es la participación. Yo creo que todos los procesos que América Solidaria ha llevado de participación no ha sido solamente porque sabía que tenía que generar espacio de participación, sino que también nosotras y nosotros nos hemos impresionado de la potencia que existe cuando uno abre espacios en donde somos pares y codiseñadores conjuntamente con la adolescencia de espacios que a ellos le van a incidir, que habla de sus temáticas, que habla de sus problemáticas. Entonces, no voy a profundizarlo porque luego lo vamos a ver precisamente en el enfoque. Y acá les muestro un poco sus palabras. Nosotros somos toda América, somos todos los hermosos paisajes que tienen nuestros países, somos todos los hermosos ríos, las hermosas personas que están ahí, pero también somos todos esos niños que están en la calle sufriendo, todos esos niños que no tienen educación, que no tienen una alimentación, que no tienen una vivienda donde estar, todas esas mujeres y hombres que sufren de violencia. También somos todos los pueblos indígenas que son desterrados, somos todos los inmigrantes que tienen que irse de sus pueblos, de sus países, para buscar un futuro mejor por las injusticias que están pasando. En una América distinta. Esas son las voces de lo que ellos ven en primera persona. Entonces, pensar en una estrategia por parte de las organizaciones de la sociedad civil hoy día en América Latina y el Caribe tiene que ver con dar respuesta a sus necesidades, conocerlos, y no conocerlos de manera teórica, porque leímos un informe, o porque quizás vimos una entrevista o vimos este video y nos fuimos dando cuenta de cuáles eran las problemáticas que ellos y ellas tenían, sino porque los hacemos parte. Entonces, acá les vengo a contar cuáles son estos principales enfoques que hoy día estamos abordando en América Solidaria para diseñar inclusive las estrategias que estamos llevando a cabo. Lo tenía hace un rato en inglés, me acordé que estaba en español. Este es un paper del 2010, les pongo abajo, está en inglés, y les puse abajo el nombre para que lo puedan buscar. Es muy interesante y habla de cómo entonces ir teniendo un enfoque de participación. Esto fue algo que aprendimos inclusive hace muy poco con América Solidaria en este aprender haciendo, porque si bien hacemos mucho, también hay una brecha enorme en el conocimiento, en lo que la investigación nos demuestra, o en lo que hemos sido capaces de poner en papel y poder transferir como aprendizaje a otras instituciones. Una compañera de otra organización vino a capacitarnos y nos compartió algo que a nosotras desde el equipo de educación, conjuntamente con los otros países de México, Uruguay, Argentina, nos hizo mucho sentido. Y es buscar el empoderamiento adolescente a partir de un control compartido. Y es más, en las palabras de los mismos adolescentes, lo primero que piden son procesos intergeneracionales. Es decir, no nos dejen haciendo algo de manera solitaria, sino que busquemos un mutuo diálogo, un mutuo entendimiento para ir creando estrategias comunes. Entonces, nuestro enfoque de participación tiene que ver que todas las estrategias o acciones que les voy a contar en la tercera etapa y última de mi exposición no fueron pensados de manera solitaria, sino que las pensamos conjuntamente. Entonces, partimos de una manera que es más autónoma, buscamos promover este proceso autónomo, pero si ustedes le preguntan a Magdalena, que es la coordinadora del Concausa, cómo es ese proceso autónomo, es un ir y venir. Necesitan ayuda, se sienten confundidos, se desordenan, pero luego uno, en vez de dar la respuesta, va dando las preguntas, va generando cuáles son los espacios para que ellos puedan ir tomando las decisiones, y va ayudando a que transiten hacia esa independencia y que puedan ir transitando a esta acción compartida entre la organización y esta red de adolescentes, que es la red que pudieron ver en el video que llevamos conformando desde el año 2016. Supongo que se están preguntando, pero yo no tengo una red, nuestra organización quizás no la tiene. Dos respuestas para esa pregunta. La primera, nuestra red es abierta para que puedan hacer las preguntas, para que puedan involucrarlos en procesos de otras organizaciones. Son adolescentes que, ante todo, se definen a sí mismos y nosotros no tenemos ningún control bajo los límites y sueños que ellos puedan ir creando.
Y segundo, si ustedes trabajan con la adolescencia, esos adolescentes con los que trabajan son precisamente sus primeros aliados para ir creando las mejores soluciones. Luego trabajamos desde un enfoque que aprendimos de UNESCO y que nos fuimos capacitando, fuimos creando conjuntamente programas y llegamos a un contenido que se llama Ciudadanía Mundial o Global Citizen o Ciudadanía Global. Pueden encontrarlo de muchas maneras. Yo puedo agregar algunos documentos formales de UNESCO. La gran mayoría más actualizada está en inglés, pero hay un par de documentos muy buenos que están en español. ¿Por qué Ciudadanía Mundial? Lo ponemos como un enfoque, y puede ser muy debatible el enfoque, pero quiero que entiendan el fondo de por qué lo comparto así. Hoy día pensar en un proceso en el cual creamos una herramienta o una actividad para afrontar la pandemia no puede no estar ligado con una conversa que es hablar de lo que está pasando. Y lo que está pasando parte en China y llega a la puerta de mi casa, en la cual hoy día llevo más de 4 semanas y media sin poder salir. Hay algo en eso que pasa tan distante y lejos de mí que está totalmente relacionado con mi vida, con lo que yo estoy viviendo tan lejos de mí. Y más aún, lo que yo decido, lo que yo hago en mi casa, si es que yo decido salir, no solo me afecta a mí, sino que como afecta a mi entorno más próximo. Entonces, este enfoque habla de la interrelación que existe hoy día en un mundo globalizado a distintos niveles, que es el local, nacional y mundial. Eh, y en esos distintos niveles, finalmente tenemos que ir pensando cómo impacta en cada uno de ellos y cómo son indisociables. En América Solidaria le agregamos uno, que es el personal. ¿Y por qué el personal? Porque una de las características del liderazgo solidario, que es en la corriente con la cual la formamos, es la corriente del liderazgo solidario y que tiene la coherencia. Yo no puedo ser como contradictoria con lo que yo digo que hay que hacer. O como decía Martin Luther King, como sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si queremos ver un cambio en el mundo, parte haciéndolo en casa y con tus propias conductas, y que creo que es lo más revolucionario y lo más complejo de todo, cambiar mis estilos de vida. Y yo creo que aquí nadie podría decir lo hemos resuelto, estamos en esa constante tensión. Y esa conexión directamente relacionado con lo que está pasando a nivel mundial. Y el ejemplo que hoy día está pasando en la pandemia es importante que lo podamos evidenciar, graficar. Está pasando algo inédito que estamos viendo en nuestras caras, que antes también pasaba en el calentamiento global y todo lo que es la crisis climática está pasando, pero no era tan evidente, o al menos no había tenido el nivel de impacto en nuestros estilos de vida. Yo salía a la casa, quizás aquí donde yo vivo, que es a 1000 kilómetros al sur de Santiago, quizás habían algunos cambios, como las estaciones estaban más difusas, antes llovía como 11 o 10 meses al año, ahora llueve casi todo el año, pero en los meses que antes se concentraba, ahora ya no se concentra tanto, hay un déficit de lluvia, puedo ver cambios. Pero yo seguía saliendo de mi casa, seguía yendo a fiestas, seguía comprando, consumiendo y llevando mi estilo de vida. Hoy no, hoy eso cambió. Aquí me invitan a prender mi cámara, pero creo, Seba, que no lo puedo hacer porque como estoy compartiendo mi pantalla, cuando termine la presentación, voy a poder mostrar mi pantalla, creo. O si no, me mandan mensajitos por internet y me ayudan. Luego, acá puse una imagen que me llegó hace 2 días de UNICEF, pero más que ser un referente, es como lo que hay de fondo, que es el aprendizaje de habilidades. Hoy día, responder en emergencia no implica solamente satisfacer la necesidad primaria, que puede ser un alcohol gel, mascarillas y guantes, sino que tiene que ver con ir a atacar lo importante, no la emergencia solamente, sino que como lo que después va a dejar de ser urgente, pero va a comenzar a ser importante y va a comenzar a ser fundamental, que es que hoy día la adolescencia se tiene que formar en habilidades ante un contexto de cambio que antes quizás no era tan evidente, hoy se hace urgente, y que la escuela está muy años luz de estar teniendo un aprendizaje que está basado en el desarrollo de habilidades, sino que seguimos estando centrados en conocimientos. Y tenemos que pegarnos un salto rápidamente, y si no lo hace la escuela y nosotros queremos impactar en la vida de ellos y de ellas, nosotros tenemos que estar impactando en esas habilidades.
Y ahora, en lo que estamos esperando, me queda todavía, voy a tratar de hacerlo en 5 minutos para que nos puedan quedar al menos 15 o 20 minutos finales para poder hacer preguntas, y son cuáles son las adaptaciones para trabajar junto a la adolescencia. ¿Qué es alguna de estas ideas? Y les voy contando un poco cómo salieron. El proyecto 1 es el e-learning informativo. Eso ataca a un público, puede acceder a Internet. Esto lo está bien liderando Magdalena, que es que lidera el Concausa. Cualquier duda, si es que quieren un mail para poder contactar a los adolescentes, es ella. Son cápsulas intergeneracionales, se forman en habilidades para poder desenvolverse en el siglo XXI, y obviamente está complementado más con webinars que puedan ir siendo como abiertos a todo el mundo en ciertos horarios, pero también con procesos que son más permanentes. Esto sobre todo pensando en los adolescentes que si no son parte de la red, quieren ser parte de la red, o quieren sentirse acompañadas y acompañados. El solo hecho que ustedes como organización puedan crear una red, ya están atacando el corazón de muchas de las problemáticas y que inician, como que luego se encadenan en problemas de salud mental de la adolescencia, que es sentirse acompañados. Ellos en la red se sienten acompañados, están con una otra que pueden estar hablando de algo que no es solamente el problema que tienen en casa. Inclusive si ellos están armando procesos formativos entre ellos, como hacen webinars enseñando lo que en sus proyectos saben hacer a otros adolescentes. O sea, no es solamente el mundo adulto le enseña a los adolescentes, sino que cómo creamos espacios para que unos adolescentes aprendan de otros adolescentes. Que es el proyecto 2, que es el podcast. Lo interesante es que estamos buscando llegar a los territorios que no tienen acceso a Internet, a partir de un podcast que es como esta nueva versión de la radio, en donde hay programas que los adolescentes van creando conjuntamente con un equipo adulto. Cuando tengamos, ahora estamos en la fase ya la otra semana comenzamos la primera grabación. Ayer tuvimos anoche, de hecho, tuvimos como de las últimas reuniones para ir, no, la primera, segunda, tercera, como para poder ir viendo cómo nos vamos organizando para poder llegar a esas comunidades en donde no tienen acceso a Internet. ¿Y cómo? El podcast, como es un audio, podemos llegar a las radios que son locales. Y las radios, quizás a nosotros no nos tocó vivir, yo tengo 30, a mí al menos no me tocó depender tanto de la comunicación vía radio. Acá en lugares rurales sí, pero era el principal canal de comunicación. Y podemos llegar, quizás no con contenidos específicos o actividades, pero sí con conversaciones que para ellos y ellas sean de interés, que puedan quizás contarles lo que está pasando, contarles cómo cuidarse, contarles que ellos son uno de los principales vectores de contagio y cómo los pueden prevenir y cómo ellos también pueden ser parte de la solución. Así que creo que este es un proyecto que puede ser replicado por otras instituciones, sobre todo si están llegando a comunidades que son más bien rurales. Ocupemos la radio y esta era digital de la mano para poder llegar a ellos y a ellas. Luego, pensar que solamente para trabajar con la adolescencia tiene que ver con trabajar directamente con ellos, es como quedarnos con una patita coja, porque finalmente son los docentes quienes impactan en los jóvenes, son ellos los que hoy día están permaneciendo en el sistema educativo desde las distintas maneras en cómo se está reinventando y tratando de seguir llevando los procesos de aprendizaje. Entonces, poder impactar en ello y en ella es fundamental, desde la conversación y el enfoque de participación, tanto como los contenidos de ciudadanía mundial, y que ellos aprendan sobre los contenidos de ciudadanía mundial, los puedan aplicar para que puedan ir generando esta empatía y resiliencia de lo que está pasando en el mundo a partir de esta nueva comprensión de lo local, de esta patita local y esta patita global, y que está conectada y que son interdependientes. Vamos tocando distintas temáticas y bueno, ahí vamos viendo cómo también vamos aprendiendo de ellas y ellos. Otra como tips importante es, la respuesta no siempre, y muchas veces, quizás la mayoría no radican en uno, sino que radican en generar espacios de encuentro. Como un docente le comparte a otro docente lo que está haciendo, o cómo se está sintiendo, y sentirse empatizado por otra y otra que está sintiendo lo mismo. Y en ese se siente más acompañado y vamos ayudando aspectos que son más bien personales. Hicimos una encuesta
con el equipo muy chiquitita, como las comunidades en las que estábamos, lo compartimos inclusive con esta fundación amiga que les contaba, Fundación Caserta, y de las cosas que los docentes demandaban era ese, como el autocuidado, demandaban temas de empatía, o cómo ellos podían ser capaces de llevar procesos emocionales en los adolescentes. No están pensando en cómo van a transferir el contenido que la escuela les demanda, es cómo van a acompañar emocionalmente los procesos que los adolescentes están llevando y que ellos a la distancia y sin tener las herramientas pueden ser parte. Pero si le preguntamos al director de una escuela, lo que demanda es otra cosa, demanda autogestión, autonomía, la eficacia, planificación del tiempo. Eso nos contaba Carola López, directora ejecutiva de Caserta, cuando hablaba con directores acá en Santiago y se daba cuenta cómo estas habilidades blandas, mal llamadas blandas, comienzan a ser cruciales en estos contextos. Luego el fortalecimiento de redes, como les contaba en un momento, que se puedan sentir acompañadas y acompañados. Yo creo que es importante que esas instituciones, si es que están trabajando con un grupo acotado de personas, busquen que entre ellos y ellas armen una comunidad en la cual se puedan ir contando lo que está pasando. Y ahí, por ejemplo, en ese ir contando, pueden ir compartiendo cuáles fueron las actividades que hicieron para ocupar su tiempo libre, para poder hacer una actividad entretenida en casa, o para poder tener entretenidos a sus hermanos chicos. No nos olvidemos el rol hoy día que está teniendo la adolescencia en muchas familias, en donde ellos son finalmente los que terminan educando a sus hermanos menores. Entonces, acompañarlos a ellos en sus procesos emocionales personales, pero tampoco no nos olvidemos que América Latina no tiene quizás la realidad ideal. Y proyecto 5, desafíos más actividades desde casa. Y este partió con una actividad de México, ahí el Tony dándole una vuelta, cómo podían mantener los proyectos con la infancia, y comenzaron a mandarles actividades vía WhatsApp a los papás y a las mamás. Y los papás y las mamás comenzaron a aplicarlo y mandaban fotos por WhatsApp a nuestras voluntarias en terreno. Y a partir de esto dijimos, bueno, entonces hagamos lo mismo con los adolescentes, cómo les vamos mandando actividades vía WhatsApp para que luego ellos las vayan como desarrollando en sus casas y nos puedan ir reportando con imágenes. Luego ahí le pusimos otra patita de decir, bueno, entonces eso te puede transformar en un reto y podemos ir buscando cómo ellos van reaccionando ante el reto semanal, y eso estamos ahí ya terminando en el proceso de ideación, y seguramente prontamente les va a llegar alguna convocatoria de algún desafío para que los adolescentes puedan ir realizando en sus casas. Esas son algunas de las cosas que se nos han ocurrido. Hay miles, y hay miles sobre todo cuando le preguntamos a ellos y a ellas cómo trabajar en esta época tan compleja, cómo salir adelante, tanto la salud, en su salud física, su salud mental, emocional, también en poder permanecer en sus procesos educativos. No quiero sin como dejar una última reflexión, ¿cómo estoy de tiempo? Uy, no, voy a dejar hasta acá nomás la reflexión, ya que hay preguntas. Así que eso, muchas gracias. Yo creo que si dejan ahora de compartir mi pantalla, claro, ahí voy a poder, no sé si ahora me pueden ver. Vemos tu fondo, pero no te vemos a ti. Tal vez puedes activar la cámara en el icono, Camila, y si no, no importa. Ok, tenemos interesantísimas preguntas, varias, así que propongo ir haciendo de a tres y tú vas respondiendo, Camila. Voy a ir de las más generales y después voy a ir a las más específicas. La más general de todas que encuentro es una bien grande, corta pero grande. ¿Qué propuesta das para cambiar la educación? Una siguiente es, perdón, la primera la hace Brandon Moisen, la segunda la hace Alondra Vallejo. En mi país, México, es muy común que la poca integración de los niños, niñas y adolescentes se deba a
la creencia mal informada de que tienen una capacidad cognitiva y de razón poco estable debido a su proceso biológico, por lo que se les excluye de decisiones. Pero como nos mostraron, es evidente que ellos, también tienen su propia opinión respecto a lo sucedido. ¿Consideran que todo, y esta es la pregunta, ¿consideras que todos los países pueden tener un buen impacto en la inclusión de adolescentes y niñas y niños? Un saludo desde el Centro de Integración Juvenil Benito Juárez. Y la tercera pregunta de esta primera tanda es con respecto a un grupo especial, de especial cuidado, de especial protección. ¿Cómo se adapta esta organización y sobre todo este programa para el trabajo con adolescentes que tienen necesidades específicas, es decir, alguna discapacidad? Después vamos con las siguientes, Camila. Ya, veamos si es que puedo ser bien rápida para responder todo. ¿Qué propuesta para cambiar la educación hay? Primero es aplicar lo que en evidencia empírica, y hay muchos papers recientes, manifiestan. Yo soy profesora, me eduqué en una escuela en la católica, y de todo lo que a mí me enseñaron, es exactamente lo contrario a lo que yo termino aplicando. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cómo yo aprendo? Yo aprendo en mayor porcentaje es replicando el modelo que a mí me enseñaron a cómo se enseñaba. ¿Eso qué quiere decir? Directivo, transmisión de conocimiento, cuerpo estático, y eso, ese acompañamiento de poder crear un proceso que rompa en mi cabeza lo que pensaba que era normal, porque yo estoy replicando lo que aprendí como me enseñaron 12 años en el colegio. Yo creo que es más complejo que simplemente hacerme leer paper de cómo hoy día la adolescencia aprende, sino que tiene que haber un acompañamiento bien, bien cercano a los docentes para que puedan ir cambiando de manera progresiva sus prácticas directivas. Y creo también que tiene que ver con que el foco no tiene que estar puesto en el docente, no es lo que enseño, el foco no tiene que estar en qué enseñar, sino que en qué deben aprender. Y cuando se pone el foco en la enseñanza, perdón, en el aprendizaje, el foco está puesto en el adolescente, en cuál es su proceso de aprendizaje, no lo que yo tengo como expectativa que la persona aprenda, sino que cuánto el adolescente es capaz de aprender como desafiándose a sí mismo. O sea, como yo lo que quiero es que avance respecto a sí mismo, no respecto a lo que yo dije que era como lo ideal. Entonces, es cambiar ese paradigma. El paradigma tiene que estar centrado en la enseñanza, con la autonomía del adolescente, siendo ellos protagonistas de su proceso de aprendizaje. Ahí están todas las metodologías activas: aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en problema, classroom, como de clases dadas vuelta, aprendizaje servicio, y hay un set de herramientas enorme, pero que no se aplican porque son más complejas para implementar en la sala de clase. Solo lo complicado, ¿saben lo que es? Decir que hay que cambiar el cómo siempre lo he hecho. Ese primer paso es el más difícil. Luego, la creencia de que por procesos biológicos no pueden tomar acciones, no pueden tomar decisiones, y que luego lo pusiste con otra pregunta, pero eso me parece súper interesante. Todo el mundo dice que hay un proceso biológico importante en donde se definen como tus características o personalidades, que es en la primera infancia, ¿cierto? Donde el apego toma un rol protagónico y otros como procesos son protagónicos. Hoy día la evidencia empírica demuestra que hay dos pics biológicos importantes, el de la primera infancia y el de la adolescencia, o no por nada decimos que hay como todo una efervescencia emocional por parte de los adolescentes, es porque sus hormonas, al igual que y en la infancia, otro proceso similar se va llevando en donde ellos van reconfigurando cosas. Entonces, lo que a ellos les pasa en la adolescencia es determinante para configurar su escala valórica, sus conductas, las habilidades que tienen, la comprensión de sí mismo. Entonces, es importante que en estos espacios, por ejemplo, ellos puedan tener vivencias en las cuales ellos sienten de que pueden tener una opinión, de que pueden tomar decisiones, de que pueden ser quien quieran ser, precisamente por estar en un proceso biológico particular en donde se va reconfigurando ciertas creencias de sí mismo y ciertas creencias de su entorno. ¿Y todos los países pueden tener esa integración? Claramente que todos los países pueden tener esa integración. Creo que hay desafíos culturales
que van a complejizar un escenario de un país respecto a otro, porque hay que ir eliminando como quizás más capas de prejuicios o de ideas previas que tenemos que de estos no pueden ser. Pero no hay nada, así como las habilidades y las virtudes están repartidas en igualdad por cualquier niño o niña, así también creo que la posibilidad de que se pueda armar un paradigma distinto es viable en cualquier país. ¿Y cómo se adapta? Mira, nuestros programas, evidentemente, cuando lo hacemos presencialmente, hemos tenido experiencias en las cuales hacemos como toda una inversión para poder dar acceso universal a quienes participan en los programas de El Concausa. En el caso de las adaptaciones que estamos llevando ahora a cabo, un fondo importante tiene que ver con una integración de distintas maneras, como por ejemplo hacer subtitulado en español, una charla en español para que pueda leerlo quizás una persona que tiene problemas auditivos. No así es más complejo como poder responder para otras necesidades educativas especiales, y yo creo que por lo mismo en época de emergencia, ayer veíamos una charla en América Solidaria, ¿quiénes son los primeros que se ven afectados? Son precisamente estas comunidades minoritarias que han sido históricamente excluidas y que en épocas de emergencia para una rápida respuesta comienzan a ser como las últimas en poder darles una adaptación. Nosotras yo creo que tenemos un esfuerzo en ir como avanzando en la subtitulación. Tenemos también un proyecto de adolescentes que es de Paraguay, que se llama Manitos, y que ellos aprendieron, o su proyecto es sobre el lenguaje para personas que tienen problemas auditivos, lenguaje de señas, y ellos van a hacer su proyecto de réplica, y uno de los webinars que van a ver es aprender a comunicarnos a través del lenguaje de señas. Entonces, cómo nosotros ocupamos las herramientas para poder integrar a comunidades quizás que históricamente han sido excluidas, también vamos agarrando las mismas respuestas que los adolescentes han dado en sus propios proyectos para poder incluirlo, de que quizás nosotros como institución no lo hicimos, pero ellos lo hicieron primero. Entonces nos agarramos de esas mismas virtudes que existen en esta comunidad, que todos los años se van sumando. Entre 16 a 17 proyectos nuevos, entonces tenemos un pool gigante de ideas. Tenemos la radio, tenemos 2 proyectos de radio, tenemos este proyecto de lenguaje de señas, y así como una diversidad enorme de iniciativas. No sé si... Sí, Raida, nos quedan 5 minutos para que se cumpla la hora. No sé si tenemos tiempo para un par de preguntas más, pero están buenísimas las preguntas. Las dejo hechas, por lo menos. Raida nos dice si podemos. Sí, extendamos, nos podemos extendernos 2 o 3 minuticos más. Perfecto. 3 preguntas más. Sara Torres nos pregunta, ¿qué estrategias nos recomiendan para hacer participativos a las madres y a los padres ante situaciones de riesgo? Después nos preguntan, gracias por este marco y consejos tan importantes. Algunos ejemplos actuales sobre la actuación voluntaria de jóvenes en actividades tiene que ver con la crisis del COVID. Tal vez esa ya está algo respondida, esa la hace Matt. Y por último, entendiendo que la brecha intergeneracional es importante a la hora de vincularse con los jóvenes, especialmente con aquellos que toman decisiones que les afectan. ¿Cuáles podrían ser aquellas buenas prácticas que permiten disminuir la mirada adultocentrista de los gobernantes o personas con decisiones que afectan a los jóvenes? Rosa, de Arica. Buena pregunta, Rosa. Voy a partir por la tuya. Yo creo que la primera buena práctica, y quizás como una muy buena práctica que deberíamos aplicar en todos nuestros espacios vitales, es la escucha. Es creer y creer con convicción de que la mejor respuesta no está en mí, en yo como tomadora de decisión o como diseñadora del programa, sino que está siempre también puesta en la persona que está viviendo el problema o le afecta mi solución, en este caso la adolescencia, y escucharlos y hacerlos parte, e ir un poquito más arriba, que no solamente la escucha, sino que es hacerlos parte de la toma de decisión. Y esa buena práctica que ha tenido América Solidaria, en donde tomamos las decisiones con ellas y ellas, son uno más,
y aunque nos cueste muchas veces porque estamos viendo otras cosas, ellos también están viendo otras cosas que nosotros no vemos, que es esa pertinencia, que es la cercanía para que sea recibido por los adolescentes. Yo creo que de las prácticas, Ecuador tiene muy buenas prácticas intergeneracionales, tiene una asamblea intergeneracional muy potente, inclusive con la tercera edad, juntan a la tercera edad con la adolescencia. Es súper interesante lo que ellos allá hacen a nivel de gobierno, pero yo creo que lo importante es, primero, tener espacios de, como concretamente para, como prácticas intergeneracionales, tener espacios de cogobernanza conjunta, tener espacios también de aprendizaje cruzado. Ellos quieren escucharnos, quieren escuchar expertos y también quieren escuchar a otros y a otras adolescentes. Entonces creo que también tienen que, esos espacios que uno piensa que son más verticales, quieren aprender de los más grandes, pero también quieren aprender de sus pares y quieren ellos hacerles las preguntas, quieren estar también liderando quizás como este panel. Así que yo creo que como esas dos pueden ser una buena herramienta. Y la otra, yo creo que el documento que les mostré, el paper de las tipologías de participación, es muy, muy bueno. Porque aparte te demuestra cómo los distintos tipos de interacción que tú puedas tener con el adolescente es determinante para que ellos aprendan por ejemplo, si es que ellos se sienten o no como sujetos de derecho, si es que no están en entornos en donde ejercitan sus derechos, es imposible que ellos se sientan como sujetos de derecho. Su comprensión respecto a la democracia. Si es que ellos no están en entornos democráticos, es muy difícil que siendo adultos tengan prácticas democráticas o crean en entornos democráticos. Y así, somos fiel reflejo de cómo nos formaron cuando éramos chicos y cuando éramos adolescentes. Entonces, si es que tenemos espacios estrictos, poco dialogantes, poco respetuosos, es muy difícil que tengamos adultos y adultas que sean dialogantes, respetuosos, promotores de la diversidad, si es que cuando tenían 17 años no lo vivieron. Ese valor creo que es como el corazón de por qué tenemos que hacer, de por qué tenemos que tomar ese camino de la participación infantil. Y respecto a madres y a padres, hay un documento que estamos ahora terminando, lo pusimos en infografía y todo, así que también lo podemos luego compartir en llave como recurso. Primero, como mamá y papá, es darnos cuenta que nosotros también tenemos procesos emocionales que tenemos que validar y escuchar. Que nosotros tengamos problemáticas y queramos excluir al adolescente no significa que ellos no se den cuenta que los tenemos. Entonces, primer tips, como reconocer cuáles son tus estados emocionales y cuidarte como mamá y papá. Segundo, comunicarle al adolescente lo que está pasando. Y creo que eso es súper importante porque ellos ya están accediendo a la información, quienes tienen la posibilidad de acceder a Internet ya están accediendo. Y hoy día una de las grandes habilidades que necesitamos desarrollar tiene que ver con la capacidad de discernir la información que consumimos, que es mucha en Internet. Entonces, uno como mamá o como papá tiene que ayudar a estos procesos de discernimiento de la información que te está llegando. Los famosos fake news o cómo uno puede ir como entregando perspectiva de la información que va recibiendo, porque si no vamos aumentando, ellos van sacando sus propias conclusiones y vamos aumentando desde su inseguridad, desde su miedo, entre otras. Creo que ya por la tercera o cuarta tips tiene que ver con que como no juzguemos la emoción que el adolescente tiene, sino que juzguemos la conducta que está teniendo. O sea, si se puede estar portando mal, como decimos en Chile, porque no recogió la mesa, no juzguemos que está frustrado, que tiene rabia. Juzguemos que en este momento tienes que levantar la mesa, lavar los platos. Pero luego yo tengo que ir y detectar la emoción. ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué andas con tanta rabia? Primero para que él reconozca que anda con una emoción. No necesariamente la adolescencia ya fue capaz de reconocer su emoción. Tiene que ver por distintos procesos más bien personales de aprender qué emoción tengo. Y poder ir como avanzando en el autoconocimiento de las emociones y también ese autocontrol. Cómo esta emoción en ciertos contextos debo saber cómo identificarla y saber separarla, porque no tiene nada que ver que me peleé con mis amigos por un malentendimiento de WhatsApp que con lo que está pasando en la mesa. Y eso, proceso educativo, es súper importante porque nadie lo toma y luego explota cuando tienen que estar en espacios de interacción mayores como son el colegio, la universidad, el estudio técnico profesional o el trabajo. Eso. Cami,
llegamos a la hora. Te agradezco mucho las palabras, mi admiración hacia ti. Qué alegría seguir trabajando en conjunto estos temas. Raida, te paso la palabra para que hagas un cierre de este conversatorio. Extender el agradecimiento a Camila y a Sebastián por estas importantes reflexiones sobre este tema. Yo creo que muchas organizaciones en la región y en el mundo entero se están preguntando cómo integrar a los jóvenes de maneras innovadoras y sobre todo de maneras que respeten el trabajo y las habilidades que los jóvenes tienen. Esto que escuchamos hoy fue muy importante. Agradecerle a América Solidaria por la colaboración y recordarles que nosotros estamos aquí para ustedes desde IAVE. Toda la información que estamos recopilando, todas estas sesiones, las estamos subiendo en nuestra página iave.org/COVID-19. Esta tarde tendremos este webinar subido en la página y recordarles que estamos aquí para ustedes, que cualquier información que quieran compartir, nos las hagan llegar. Nos encantaría que se convirtieran en miembros los que no son de IAVE. Es muy sencillo, el proceso también está en nuestra página web. Y muchísimas gracias hoy por su tiempo y por acompañarnos. Que tengan un muy buen día. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.